El tema que esta noche vamos a estudiar precisamente es historia, la historia, compartir la paz de Jesucristo. Entonces, esta noche vamos a tener a nuestros hermanos como instructores. Como dije, el tema, historia y compartir la paz de Jesucristo. A tener en esta noche a nuestros hermanos como instructores, el hermano Darwin Copa, allá en Bolivia, y nuestro hermano Joy William, allá en Independence, Missouri. Entonces, en esta noche, bienvenidos todos, hermanos, que podamos tener un buen tiempo, una buena discusión, y que vengamos con la mente y el corazón abierto para poder ir adelante con esta segunda sesión de discusión sobre la no violencia. Oramos. Amantísimo Dios y Padre Celestial, a esta hora te damos infinitamente gracias por esta preciosísima oportunidad que nos brindas para instruirnos más sobre tus caminos, Padre. Mi Dios, sea usted entonces con cada uno de nosotros instruyéndonos sobre lo necesario, lo vital, que es la paz, Padre. Mi Dios, tú que eres bueno, grande y rico en misericordia, te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Estamos avanzando hacia Jesús el Pacífico. Entonces, en esta noche voy a dejar a mis hermanos con nosotros. Hermano Joy y hermano Darwin. Buenas noches a todos y gracias por compartir otra vez en esta segunda sesión sobre las discusiones que tenemos acerca de la no violencia. Al comenzar esta noche, quiero llamar su atención sobre los principios de la historia de la Iglesia, a los que se hace referencia en los materiales de preparación y que se encuentran en la página web de la Iglesia Mundial también. Algunos de los 9 principios son particularmente útiles para desarrollar la discusión de esta noche. El primer principio nos dice que la exploración continua de nuestra historia es parte de la formación de nuestra identidad. La historia no solamente nos dice sobre el pasado, sino nos informa sobre quiénes hemos sido, quiénes somos y en quiénes nos estamos convirtiendo. Nuestra historia también nos ayuda a comprender dónde hemos estado, dónde estamos y hacia dónde vamos. En el segundo principio dice, la historia informa, pero no dicta nuestra fe y creencias. Y este principio es muy importante porque nos da la posibilidad de corregirnos en el camino y nos permite de no estar encadenada por nuestra historia y nos libera a crear nuevas posibilidades para nuestro futuro. El principio número 5 dice, ver tanto la fidelidad como las fallas humanas en nuestra historia la hace una historia más creíble y realista, no menos. Poder también hablar de momentos difíciles y de los problemas en nuestra historia nos ayuda a tener una historia honesta y llena de integridad. El principio número 6 dice, el estudio responsable de la historia de la Iglesia implica 3 cosas: aprendizaje, arrepentimiento y la transformación. Por favor, mantengan estos principios en el fondo de sus mentes a medida
que avanzamos esta noche. Tenemos una escritura para hoy que nuestra hermana Carmen nos presentará. Carmen. Palabra de Jehová que vino a Jeremías, diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Ahora tendremos una práctica espiritual. Vamos a escuchar 3 veces la lectura de Jeremías 18:5 sobre el alfarero y el barro. Al fin de cada lectura, reflexionaremos sobre una pregunta que empieza con lo personal y se extiende hasta la comunidad y el mundo. Leeré de nuevo la escritura y luego vamos a reflexionar sobre una pregunta. Palabra de Jehová que vino a Jeremías, diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. ¿De qué maneras está obrando Dios en mí, rehaciéndome para que pueda llegar a ser un vaso de paz para mí mismo y para los demás? Meditemos unos segundos sobre esta pregunta. Compartimos de nuevo la escritura. Levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. La pregunta número 2. ¿De qué manera está obrando Dios en mi hogar y con mi familia? Reelaborándonos para que podamos convertirnos en vasos de paz para nuestro vecindario. Meditemos. Una vez más leeremos la escritura y nos vuelve a decir: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Pregunta número 3. ¿De qué manera está actuando Dios en la comunidad de Cristo, reelaborándola
para que se convierta en un movimiento y un vaso de paz para el mundo? Meditemos en esta pregunta. Amén. Cristo es la paz. La paz debería ser el principio fundamental del cristianismo, pero la historia nos muestra que no siempre hemos cumplido con nuestro llamado principal de compartir la paz de Jesucristo. La paz está presente en todas las iniciativas de misión y los principios duraderos de la comunidad de Cristo. La paz está explícita en nuestra iniciativa para la misión, buscar la paz en y para la tierra, y en nuestro principio duradero, búsqueda de la paz, Shalom. Se puede argumentar que está implícita en las demás iniciativas para la misión y los principios duraderos. Nos guían para encarnar la paz de Jesucristo como individuos en comunidades en toda la tierra. La misión en la iglesia en los primeros días, los primeros santos tenían esperanzas como las que tenemos hoy. Sion era su misión, una comunidad de Cristo en la que no había pobres entre ellos. En Doctrina y Pactos 36:2 nos dice: el Señor llamó a su pueblo Sion porque eran un corazón y una voluntad, y vivían en rectitud, y no había pobres entre ellos. Debemos reconocer que la visión y los esfuerzos proporcionan una base para nuestra misión e identidad actuales. También debemos de comprender cómo fueron productos de su tiempo y que formularon y vivieron su misión de maneras que frustraron sus propias esperanzas de paz. Hoy nuestra iglesia tiene 5 iniciativas de misión. ¿Cuáles son? Invitar personas a Cristo, abolir la pobreza
terminar con el sufrimiento, buscar la paz en la tierra, búsqueda de paz, desarrollar discípulos para servir, experimentar congregaciones en misión. Si tuviéramos que detallar las iniciativas para la misión de la iglesia en 1830, podrían ser las siguientes. Estableceremos Sion mediante restaurando el cristianismo a la experiencia cristiana del primer siglo, reuniéndose continuamente en el templo, recibiendo los dones apostólicos y reveladores, compartiendo todas las cosas en común para superar la pobreza y preparándose para la misión de Cristo mediante una dotación pentecostal del Espíritu, como nos dice Lucas 24, 48, 53, y también nos habla en el libro de Hechos 2, 42, 47 de cómo vivían los primeros cristianos. La otra sería invitando a la gente a Cristo, compartiendo la única iglesia verdadera, apoyando a la reunión de los judíos en Jerusalén y los santos en la Nueva Jerusalén. Aunque Sion implicaba la paz personal y comunitaria, los santos se dedicaban principalmente a la paz milenaria. Al igual que muchos cristianos, desde el primer siglo, los santos esperaban que Jesús regresara pronto y que su segunda venida renovara y restaurara la tierra en un paraíso pacífico. Los primeros santos, aunque tenían algunas peculiaridades, no eran tan diferentes de muchos de sus vecinos en sus puntos de vista sobre el milenio, en la Nueva Jerusalén americana. Eso quiere decir que Jerusalén está en Israel, pero en este nuevo mundo, en América, había una nueva Jerusalén y la necesidad de restaurar la pureza de la iglesia. Como nietos de la Reforma Protestante del siglo XVI, el movimiento de la Restauración heredó sus tres tradiciones, que eran volver a lo básico, volver a las comunidades del libro de Hechos, los primeros grupos y congregaciones del cristianismo. De segundo, buscar una nueva edad de oro. Una palabra que escuchamos ligado con esta nueva edad de oro es la dispensación, que pasamos en una nueva época, una nueva forma de vivir y manera de existir, una nueva realidad. Y en la comunidad de Cristo, esta nueva edad de oro se expresa muchas veces con la palabra Sion. Y terceramente, atreverse a desafiar al cristianismo dominante. Un siglo antes de José Smith hijo, los metodistas hicieron los preparativos para la restauración al afirmar que el cristianismo se había desviado y que la solución era que la persona común tenía el poder de llenarse de la santidad de Dios para transformar las comunidades. Probablemente estemos más en deuda con el movimiento de la restauración Stone Campbell. Este movimiento no tiene un credo y se enfoca en superar el sectarismo, restaurando el cristianismo del primer siglo en preparación para el regreso de Jesús. En 1827, un miembro fundador del movimiento Stone Campbell explicó el antiguo evangelio así: la fe, arrepentimiento, bautismo, pero no el bautismo infantil, tenía que tener conciencia de lo que hacían, perdón de los pecados, el Espíritu Santo y la vida eterna. Los santos de los últimos días copiarían esta fórmula exacta, tomando no solamente las ideas de este movimiento, pero también sus miembros.
Sidney Rigdon, un ministro itinerante carmelita que terminó convirtiéndose a nuestra iglesia, ayudó a traer a cientos de sus miembros a nuestra iglesia. Este fue un tipo de robo de ovejas y causó conflictos, lo cual contribuyó a José Smith hijo y Sidney Rigdon fueran echados con alquitrán y plumas en 1832. Y este evento tuvo un efecto importante en la vida de la iglesia, porque su reacción no era de venganza, sino una reacción de amor y compasión por quienes habían cometido este horrible acto. Su reacción es potencialmente una primera señal del movimiento en camino a convertirse en un movimiento pacifista. Luego también sacamos ideas del evangelio social, un movimiento entre 1870 hasta 1920. Un movimiento que se aplicaba los principios cristianos a los problemas sociales. Los cristianos operaban orfanatos y hospitales, reformaban las cárceles, abogaban por la abolición de la esclavitud y fomentaron los derechos y el derecho del votar en las elecciones para las mujeres. Adoptamos muchas de estas reformas en nuestros esfuerzos de establecer Sion, una institución sionista de nuestra historia puede encontrarse en este consejo inspirado de José Smith III, que va a leer Darwin. Dice la Escritura de Doctrina y Pactos 127, 1a. Es la voluntad del Señor que la Iglesia establezca en Independence, el estado de Missouri, un hospital, un hogar de refugio y de ayuda para los enfermos y los afligidos. Con este contexto de nuestra misión histórica, podemos evaluar la eficacia de los primeros santos para crear la paz. Su misión les permitió centrarse. Innumerables personas que se sentían sin hogar en cualquier otra iglesia encontraron la paz de Cristo a través del movimiento de la restauración. Sus reuniones creaban una comunidad sagrada. Pero también por el contrario, la forma en que participaron en la misión los aisló. Su excepcionalismo, decir que somos la única iglesia verdadera, les pareció arrogante. Rechazaron e ignoraron a otros cristianos llamándolos apóstatas. Los santos se endeudaron mucho al construir el templo de Kirtland por un sentido de urgencia y derecho. Tenían los recursos limitados, por lo que la pobreza y la escasez creaban problemas. Los conflictos con los vecinos abundaron cuando un gran número de santos se trasladó rápidamente a una nueva área. Cuando las reuniones no lograban alcanzar Sion, que era su meta y objetivo, los santos sabían de primera mano que no estaban experimentando en ese momento la paz. En lugar de evaluar honestamente por qué sus reuniones fracasaron, los primeros santos comenzaron a definirse a sí mismos en oposición a los demás y luego comenzaron a contraatacar. En 1834, José Smith hijo organizó un ejército llamado Zion's Camp, el campamento de Sion, para marchar desde Kirtland en el Ohio a Missouri para restaurar las propiedades perdidas a causa de las turbas. Independence, Missouri, por ejemplo. Este grupo seguía las instrucciones en Doctrina y Pactos 95. La sección nos llama a buscar la paz y es tal vez la primera sección que nos llama a hacer un movimiento de paz. La sección 95, versículo 3d nos dice:
Por lo tanto, renunciad a la guerra y proclamad la paz, y procurad diligentemente volver los corazones de los hijos hacia sus padres y los corazones de los padres hacia los hijos. Pero luego, en 95, 5a a F, leemos que una respuesta violenta a un ataque solo podría justificarse después de poner la otra mejilla 3 veces. Y no Carlos Mejía, sino las mejillas así. E incluso entonces, si lo perdonas al atacante, aunque serás recompensado por tu justicia. En julio de 1833, los miembros de la iglesia en Missouri inicialmente se negaron a defenderse cuando fueron atacados o incluso a hablar de venganza. Según historiador y miembro de la iglesia de la época, John Corrill, los santos no habían movido ni un dedo, ni siquiera en su propia defensa. Tan tenaces eran con los preceptos del evangelio que decía dar la otra mejilla. Los santos de los últimos días también se abstuvieron de tomar represalias luego de un segundo ataque en octubre y un tercero en noviembre cuando se destruyó el molino de una iglesia. Pero después de poner la otra mejilla 3 veces, los miembros de la iglesia respondieron a un cuarto ataque. Esta vez en el río Big Blue, contraatacando para sorpresa de los habitantes de Missouri. Doctrina y Pactos, sección 100, versículo 3d, proporcionó ese mandamiento, llamando a la redención de Sion, que era Independence, Missouri, por medio del poder. He aquí os digo, la redención de Sion tiene que llevarse a cabo con poder. Por lo tanto, le levantaré a mi pueblo un varón, quien los guiará como Moisés guió a los hijos de Israel, porque vosotros sois los hijos de Israel y de la simiente de Abraham. Por lo tanto, con el mandamiento de usar la fuerza, el ejército de Israel, más tarde llamado Campamento de Sion, pronto marchaba hacia el condado de Jackson con José Smith, hijo, a la cabeza como comandante en jefe. Aparentemente, el gobernador de Missouri había prometido usar la milicia estatal para recuperar la tierra de la que nos habían expulsado, si teníamos la fuerza suficiente, fuerte para mantenerla. Sin embargo, a nuestra llegada, el gobernador parece haber dicho, ¿es broma? Con el fracaso del campamento de Sion para retomar la ciudad de Independence en junio de 1834, el enfoque volvió a la pacificación. El mantenimiento de la paz con la fuerza militar es una paradoja. A las orillas del río Fishing, cuando estaba claro que enfrentarse a las turbas significaría una masacre y una derrota, José recibió una revelación en la que se pedía a la iglesia a obtener la paz. Esa revelación se encuentra en Doctrina y Pactos, sección 102, que dice así: de nuevo os digo, tratad de obtener la paz, no solo entre la gente que os ha afligido, sino también entre toda la gente. Alzad un estandarte de paz y proclamadla hasta los confines de la tierra. Haced propuestas de paz a los que os ha afligido, según la voz del Espíritu que está en vosotros, y todas las cosas contribuirán a vuestro bien. Por lo tanto, sed fieles, y he aquí, mirad, yo estoy con vosotros, aún hasta el fin. Así sea. Amén. Doctrina y Pactos 102:11. Proclamar la paz a las orillas del río Fishing fue el momento de dividir el mar Rojo de José
Nos habla en Doctrina y Pactos 8, 1c y 2b. Con un ejército que se acercaba sobre ellos, la paz fue el camino inspirado de José para guiar a su pueblo a la salvación. La revelación de Fishing es fundamental para la comunidad de Cristo hoy en día, pero lamentablemente José lo perdió de vista años después. En la década de 1840 recurrió a la milicia en busca de protección. El estado de Illinois había formado esta milicia, pero José y otros se unieron con entusiasmo al terror de sus vecinos. Bajo el liderazgo de José Smith, hijo, la paz siempre fue un medio para algún otro fin o un resultado adicional previsto de la misión, debido a que nunca fue el propósito central de la misión. La paz fue fugaz, un reino milenario esperado no surgió con Cristo, imponiendo la paz en el mundo. Y ahora voy a hablar sobre cómo creció más y más la violencia como nuestra respuesta y no la paz. Fuimos a Gallatin, en el norte de Missouri, y cuando llegamos aquí estaban organizando ya la primera elección en este nuevo condado. Los habitantes decidieron que los santos de los últimos días no deberían poder votar en las elecciones. 50 missourianos y 20 santos comenzaron a pelear. Los santos fueron los primeros en armarse. Uno de nuestros miembros, que era conocido como un hombre muy grande y muy fuerte, y esta historia es muy famosa en nuestra iglesia, él dijo: nunca tuve que golpear a un hombre por segunda vez. Sabía que pronto aceptarían todos el evangelio. Nadie murió en esta pelea, pero los rumores se difundieron y pronto el conflicto se intensificó hasta convertirse en la guerra de 1838 en el Missouri. En otra parte del norte de Missouri, cerca del Crooked River, el río, algunos de nuestros miembros fueron secuestrados y decidimos atacar a los que se creía que habían secuestrado a nuestros miembros. Pero en cambio, atacamos a la milicia estatal. Esto fue oficialmente una traición total. Resultó que el gobernador ordenó una orden de exterminio. Un día teníamos un campamento en el norte de Missouri en un lugar llamado Hounds Mill. Era un pueblo muy pequeño, pero había muchos miembros nuevos que viajaban y pasaban por acá. Estas personas tenían un vínculo con la gente de allí. Habían acordado vivir en armonía. Pero un día miraron hacia arriba y vieron a varios cientos de hombres que venían a través de los árboles. Levantaron una bandera blanca, pero los hombres continuaron a acercarse y atacar. Pero teníamos un plan. Pusimos a las mujeres y a los niños en una herrería y era como una cabaña de troncos, pero había grandes espacios entre los troncos. Y a un momento específico, uno de los hombres miró y vio a un niño pequeño dentro del cabaño. Y él dijo esto: las liendres hacen piojos. Y eso era una frase que se usaba mucho a menudo cuando las personas mataban a los nativos americanos. Fue una masacre brutal. En Far West, Missouri, donde se había ido la mayoría de nuestros miembros, miles de milicianos comenzaron a rodear el campamento ahí. Pasamos días preparándonos para una gran batalla, pero finalmente decidimos que no podíamos ganar
así que nos rendimos. José Smith, hijo, fue juzgado por una corte marcial y sentenciado a muerte. Pero el general Doniphan se negó a cumplir esa orden. Y hoy tenemos un camping que lleva el nombre de ese general, el camping de Doniphan, que está cerca de Independence aquí, que se negó a matar a José Smith, hijo. José Smith fue encarcelado en Independence durante unos días y luego pasó aproximadamente 4 meses y medio, principalmente en el invierno, en la cárcel de Liberty, Missouri. Y las condiciones eran horribles. Mientras estaba en la cárcel, comenzó el exterminio, sacarnos a la fuerza del estado. Hacía frío y estaba húmedo cuando la familia Smith trató de irse. Sus caballos estaban enfermos y tendrían que salir y caminar colina arriba. Fue un viaje difícil, con poca comida y con mucho frío. Miles finalmente llegaron al río Mississippi, pero el río estaba congelado, pero no lo suficiente para cruzarlo, y tuvieron que dormir al lado del río en la nieve. Finalmente cruzaron a Quincy, Illinois, y la gente allí fue increíble. Quincy recibió más de 5,000 de miembros. Fue una crisis de refugiados. Y cuando yo veo a lo que está sucediendo en el mundo de hoy, a veces me pregunto si nosotros no tenemos también la obligación, como hemos experimentado este sufrimiento como refugiados en nuestro movimiento, que tenemos la obligación moral también de ayudar a los refugiados del mundo. Después, fuimos más al norte y establecimos Nauvoo, Illinois. Esta ciudad creció casi de noche a la mañana. Era en poco tiempo la segunda ciudad más grande de Illinois. Solo Chicago era más grande en el estado. Y nos convertimos en una ciudad oficial, y eso desafortunadamente nos dio la posibilidad de crear también una milicia. Y así creamos algo llamado la Legión de Nauvoo. Esta era una rama de la milicia del estado de Illinois. José Smith se nombró a sí mismo teniente general en esa milicia. El primer teniente general desde George Washington. ¿Por qué este título? ¿Y por qué un rango tan alto? Bueno, para ser cortado en marcial, la orden tenía que venir de alguien que te superaba en rango. Así que se dio a sí mismo, José, el rango más alto para evitar otro corte marcial. José Smith es acusado de traición por convocar a la Legión de Nauvoo para proteger la ciudad de las turbas reunidas aquellos que se levantaban contra Nauvoo. José se entrega y lo meten en la cárcel de Cartago. Una turba finalmente asalta la cárcel y finalmente mata a José y a su hermano Hiram. El militarismo entre los santos y los enfrentamientos con los vecinos contribuyeron al asesinato de José en 1844. Miles se ven obligados a irse en 1846. En el otoño de 1846, solo un pequeño grupo de miembros
permanece en Nauvoo, pero las turbas insisten en que todos y cada uno de ellos deben irse. Ahora nuestro hermano Joe va a ponernos a cada uno de nosotros en grupos de discusión. Entonces van a hacer un clic en el botón de entrar a una sala que va a aparecer en su pantalla. Vamos a tomar 20 minutos para discutir cómo se sienten acerca del uso de la violencia, como se explica en la sección 95 de Doctrina y Pactos. He aquí la paráfrasis de lo que se encuentra en esta sección. La violencia solo se justifica después de levantar un estandarte de paz 3 veces, ser rechazada 3 veces, pedir permiso para pelear en oración y recibir la orden del Señor de proceder. Incluso entonces serás recompensado por elegir la paz una vez más. Vamos a continuar. Acabamos de hablar sobre mucha violencia en nuestra historia y ahora vamos a ver si podemos identificar el gen de la paz en nuestro movimiento. Ivan Illich, filósofo, sacerdote católico y teólogo que viene de Austria, nos ha hablado sobre la relación entre la historia y nuestro futuro. Y aquí es lo que dice. Ni la revolución ni la reforma pueden al final de cuentas cambiar una sociedad. Se requiere más bien una nueva historia poderosa, una historia capaz de barrer los viejos mitos y convertirse en la historia preferida. Una historia tan incluyente que arme en un todo coherente todos los fragmentos del pasado y del presente. Una historia que arroje alguna luz sobre el futuro para que podamos dar el siguiente paso adelante. Si se quiere cambiar la sociedad, es necesario contar una historia alternativa. Y eso es lo que vamos a hacer ahora, ver si podemos y si estamos capaces de barrer los viejos mitos y contar una nueva historia alternativa. Nuestro segundo profeta presidente, José Smith III, quería que nos convirtiéramos en el pueblo preferido y con una historia preferida. Convertirnos en el pueblo de la revelación del río Fishing, de que habló Darwin, de su padre que alzaba un estandarte de paz y la proclamaba hasta los confines de la tierra, en Doctrina y Pactos 102. José Smith III identificó el gen de la paz en nuestro movimiento y lo hizo una parte fundamental a nuestro movimiento. José III eliminó los elementos de la restauración que no eran pacíficos. No mezcló la iglesia con el gobierno cívico como lo había hecho su padre y se esforzó para eliminar el militarismo de la iglesia. Tenía dudas sobre una comunidad reunida en Lamoni, Iowa, porque había vivido en luchas de una iglesia que se congrega durante sus años de formación. Instó a los santos a reunirse de forma diferente que en el pasado. Vio a los vecinos como una parte crucial de establecer Sion e instó a los santos a respetar los sentimientos de la gente bajo las leyes que existan en los lugares donde hayan de hacerse dichos establecimientos. Y eso
lo dijo en Doctrina y Pactos 128. Ustedes pueden identificar a personas en vuestras vidas como nuestro presidente José Smith III en sus familias, comunidades o en las iglesias, personas que han preservado este gen de la paz. Ahora vamos a pasar un poco más tiempo en nuestros grupos de discusión. Y esta vez tenemos otra 15 minutos para compartir ejemplos de personas de la comunidad de Cristo, local, regional, nacional, que preservaron ese gen de la paz, que es parte fundamental y esencial en nuestro movimiento frente a la violencia. Bueno, ¿quién eran las personas que han preservado ese gen de paz, que es parte fundamental y esencial de nuestro movimiento a frente de la violencia? Y eso acabo de poner la pregunta en el chat y ahora voy a abrir de nuevo las salas de discusión. Ahora tenemos un video del apóstol e historiador Black Machai. Él vive en Nabú y tiene una gran biblioteca mental de la historia de la iglesia. En este video nos hablará más sobre el cambio de nuestro movimiento de un pueblo guerrero a considerar la no violencia. De un oficial de artillería anónimo de los Estados Unidos que escribe desde la ciudad de Nauvoo en mayo de 1842. Ayer fue un gran día entre los mormones. Su legión de 2,000 hombres hizo un desfile militar. Las formaciones de las tropas enorgullecerían a cualquier milicia armada y se aproximan mucho a nuestros soldados regulares. Es cierto que forman parte de la milicia del estado de Illinois. Sin embargo, no hay tropas en los estados con el mismo entusiasmo y aspecto bélico. Sí, un temperamento bélico. En pocos años, esta legión tendrá 20, tal vez 50,000 hombres y seguirá creciendo. Estos mormones se están juntando como una bola de nieve que rueda cuesta abajo y al final se convierte en una avalancha. Han nombrado a tu tocayo, el capitán Bennett, y estoy seguro de que ahora está asalariado. Derivado de los diezmos de este pueblo guerrero, he visto sus planes para fortificar Nauvoo. Llegué de incógnito el día primero y al ver los grandes preparativos para el desfile militar, me convencí de quedarme a ver la concurrencia. Lo que confieso me ha asombrado y me ha hecho temer las futuras consecuencias. Los mormones, es cierto, ahora son pacíficos, pero el león está dormido. Cuídate y no lo despiertes. ¿Cómo es que la comunidad de Cristo, una rama del árbol genealógico de este pueblo guerrero, terminó con la búsqueda de la paz o shalom como valor central o principio duradero, con la búsqueda de la paz en la tierra como una iniciativa de misión, y con un templo construido en una parte del lote del templo de la década de 1830 en el condado de Jackson, Missouri, designado como estandarte de la paz? Como las personas buenas, cautivadas por el espíritu militarista del siglo XIX, se convirtieron tan intensamente dedicadas a la paz en el siglo XXI. Esta mañana voy a contar algunos relatos sencillos que espero les ayuden a entender cómo comenzó esa transición en el siglo XIX, con José Smith III, el mayor de los hijos sobrevivientes de Emma, y José Smith Jr. En el proceso también espero presentarles la forma en que la paz ha sido replanteada en la comunidad de Cristo como algo más que la simple ausencia de conflictos violentos.
Como señala el difunto historiador D. Michael Quinn, no éramos un pueblo guerrero en nuestros primeros años. Señala que la sección 95 de Doctrinas y Pactos de 1833 o 98 de los Sud nos llamó a renunciar a la guerra y proclamar la paz. Según esta sección, la respuesta violenta al ser atacado solo se justifica después de volver la otra mejilla 3 veces. E incluso entonces se nos instó a elegir la paz una vez más. Esta sección también nos exige que debatamos la ley divina, no la secular, con respecto a la guerra y el militarismo. Por lo tanto, no podemos contraatacar, dice, cuando el Señor nos lo ordene. Pronto sucumbimos a la cultura fronteriza de la violencia y a fines de la década de 1830 y en el lejano oeste de Missouri, generalmente no iniciábamos el conflicto violento, pero no dudábamos en responder. Pienso que la violencia del lejano oeste y de Nauvoo y su reacción negativa a ella fue profundamente influyente para el joven José Smith III cuando llegó a la edad adulta y se afilió a la nueva organización de la iglesia. Comenzó a retomar el énfasis del evangelio en la paz expresado a principios de la década de 1830. Creo que muchos de ustedes están familiarizados con la Legión de Nauvoo, solo superada en tamaño por el Ejército Permanente de los Estados Unidos en la década de 1840. Gran parte de lo que voy a contarles proviene de la autobiografía de José Smith III. Esto es lo que dijo. La Legión, sin duda, ayudó a cultivar en el pueblo cierta dependencia de la fuerza y el poder humanos como defensa contra la intrusión de los perseguidores. Quizá un hecho lamentable. Recuerden, José III no se apresuró a criticar a su padre, pero añade, creo que fue un error permitir que el espíritu militarista se apoderara de las principales autoridades de la iglesia. Al parecer también Emma pensó que era un error. José III cuenta que pasó un tiempo en algo llamado las tropas juveniles de Bailey, que era una tropa auxiliar de la Legión de Nauvoo, pero rápidamente la abandonó. Dijo que creía que fue debido a la influencia de su madre. Después del asesinato de José Smith Jr., el Congreso Estatal de Illinois le retiró la carta municipal a Nauvoo. Eso significaba que ya no existíamos como ciudad, éramos solo un grupo de personas que vivían una al lado de la otra. Y trágicamente recurrimos, ya que no teníamos una fuerza policial organizada, al vigilantismo para tratar de deshacernos de los indeseables. Un día José III fue testigo de algo de esta actividad. En años recientes, casi hemos idealizado algo llamado la Brigada de los Silbidos, imaginándola como niños pequeños con navajas y palos que rodeaban a los indeseables y silbaban y los animaban a abandonar la ciudad. Pienso, trágicamente, que en realidad eran hombres con machetes y lanzas. José III vio a un grupo de hombres que estaba expulsando a Austin Cars de la ciudad un día. Austin había sido un líder de la iglesia de nivel medio en Nauvoo, pero se oponía al matrimonio plural, se oponía a la poligamia, lo que significaba que no gozaba del favor de los líderes después de la muerte de José Smith Jr. Entonces José III vio cuando lo expulsaban de la ciudad un día y siendo adolescente comenzó a gritar a quienes lo estaban expulsando, tratando de convencerlos de que dejaran en paz a ese pobre anciano. Esto es lo que José III dijo sobre eso. La intolerancia del fanatismo, largamente denunciada por la iglesia y demostrada hacia los ancianos que predican en el extranjero, se alojó en la ciudad y estalló con veneno rabioso contra el apóstata y el contumaz. Todos aquellos que se atrevieron a expresar una opinión que no estaba en estricta concordancia con los dirigentes fueron marginados. Que Dios envíe pronto el día en que la maldición de la intolerancia desaparezca de la tierra. Palabras de José Smith III. A principios de la década de 1860, Nauvoo es casi completamente alemán en cierta forma. Alemanes, franceses, austríacos, suizos, hablantes de alemán.
José III pensaba que se estaban aprovechando de esas personas debido a que no conocían con nuestro idioma y costumbres. Entonces, como juez de paz, José III a menudo hacía gratis sus trámites legales para tratar de protegerlos. Esto es lo que dijo al respecto. Me desagradaba ver oprimidos a ciudadanos diligentes debido a su falta de conocimiento de nuestro idioma y costumbres. José III tenía un sentido de justicia muy fuerte y la consideraba estrechamente ligada a la búsqueda de la paz. Antes de la muerte de José Smith Jr., él y Emma habían administrado un hotel. Emma continuó haciéndolo después de la muerte de su primer esposo y durante años tuvo casas de huéspedes. En cierta ocasión, dos de sus huéspedes, un hombre y una mujer, parecían estar en una relación inapropiada, así que los invitó a marcharse. El hombre se enojó, se fue, pero regresó con un arma y amenazó a Emma. Eso enfureció al joven José, pero aún no era mayor de edad, lo que significaba que aún no tenía 18 años, por lo que no creía que pudiera hacer algo al respecto. Esperaba que su padrastro, Lewis Vidamón, lo hiciera, pero hizo nada. Esto y una serie de sucesos a través de los años hicieron que la ira de José III sentía hacia este hombre creciera e hizo que José III se enojara aún más. Eso se convirtió en un problema cuando José III se unió a la reorganización. Dijo que cada vez que decía el Padre Nuestro, sentía una punzada, lo pinchaba, lo irritaba. Sabía que no podía seguir siendo ministro mientras albergara este odio hacia ese hombre. Entonces dijo, me impuse la tarea y finalmente pude superarlo. Pude perdonar a este hombre. También dijo esto, al recordar, la experiencia me enseñó una lección. Tuve una comprensión más clara de las cosas indignas que los hombres eran propensos a sentir de lo que podría haber tenido si no hubiera vivido esta experiencia y descubierto lo que era odiar a un prójimo. El conocimiento me ayudó a darme humildad y a sentir simpatía y caridad por otros que batallan con sentimientos similares. El odio es algo cruel, destructivo y abominable, y completamente indigno de un cristiano. José III entendió que la paz, este shalom del que hablaremos hoy, requería cosas como el perdón para aquellos que nos han lastimado. En la década de 1860, por supuesto, la guerra civil ha estallado y hubo un debate considerable sobre cómo los miembros de la comunidad de Cristo deberían responder a la leva. Parte de ese debate fue resultado de algo que José Smith III hizo casi por accidente. Un día fue a un meeting de reclutamiento en Nauvoo. Había una cuota. Se suponía que Nauvoo debía aportar un determinado número de hombres y el oficial militar que estaba dando el discurso de reclutamiento no estaba haciendo un trabajo muy convincente. Llegaron algunos amigos de José III. Habían estado en la taberna local tomando algunas cervezas de más. Al parecer, eran alemanes y al ver a José III allí, a este nuevo ministro, pensaron, vamos a divertirnos un poco con José. Entonces, comenzaron a pedir que se pusiera de pie y continuar el discurso para convencer a la gente de que se enlistara. José III no creía que estuviera vestido apropiadamente, pero finalmente fue vencido por el espíritu de patriotismo y se puso de pie y comenzó a hablar, y para cuando terminó, un número significativo de hombres se había enlistado. José III entonces se fue a su casa y comenzó a pensar en lo que había hecho y se preguntó si había sido lo correcto o no. Invitó a los miembros de la iglesia a participar en este proceso de discernimiento y eventualmente esta fue su conclusión. Cuando llegó la respuesta fue clara, definitiva e inequívoca. No se enlisten. Enlistarse hace que su servicio militar sea una acción individual y voluntaria, por la cual será responsable de la sangre que derramen mientras estén en el servicio militar. Pero si es por la leva, se revoca la responsabilidad, ya que a través del servicio militar obligatorio, el acto se convierte en un pecado nacional en lugar de uno personal.
Este es un tema de discusión importante en la comunidad de Cristo a través de los años. ¿Qué significa apoyar a los miembros de nuestra iglesia que decidan participar en las Fuerzas Armadas? José III fue muy claro al decir que no juzgaba a los que sí decidieron enlistarse, porque particularmente en este contexto estaba hablando de la guerra civil. Él odiaba la esclavitud, así que dijo que había miembros de nuestra legión que se habían enlistado y servido honorablemente y que de ninguna manera los iba a condenar. Pasamos a la década de 1890. José III está en Carthage, Illinois, la sede del condado de Hancock, y ve a un anciano sentado a la sombra del Palacio de Justicia en una silla de ruedas y lo reconoce. Si hay una persona responsable de las muertes de José y Hiram Smith, es Thomas Sharp. Pidió el uso de pólvora y balas para deshacerse del problema mormón. Al menos uno de los reportes dice que estaba presente en la cárcel y tiró del gatillo. José III vio a este hombre, pasó caminando y dijo, buenos días. Pero cuando algunos de los miembros de nuestra iglesia se enteraron de que José III se había atrevido a hablar con el hombre responsable de la muerte de su padre, se enojaron. Y al menos uno escribió una carta criticando a José III por haber sido cortés con este hombre. La respuesta de José III fue una carta en el Saint Herald, el periódico de la iglesia, titulada Obligado a perdonar. Y aclaro, no le dijo esto a Thomas Sharp, a él le dijo buenos días, pero les dice a los miembros de la comunidad de Cristo, perdono a este hombre. Si hay alguna justicia que se deba impartir, será en el más allá. Hubo un juicio civil, fue absuelto. Cualquier justicia se hará en el más allá. Añadió que recordaba que nuestro bendito Señor, nuestro ejemplo viviente, cuando sufrió los crueles dolores que le infligieron hasta la muerte, elevó sus ojos y su corazón a su Padre y dijo, perdónalos, no saben lo que hacen. Dejó muy claro que estábamos obligados a hacer lo mismo. Poco después de que terminara la guerra civil, José III estaba escribiéndose con otro líder de la iglesia y estaban hablando de la guerra, nuestra respuesta y la paz. Y esto es lo que José III dijo en esa carta. Y esto se remonta a la sección 95 o 98, que habla de cómo uno solo puede contraatacar si se le ordena hacerlo. Esto es lo que dijo respecto al principio de los santos guerreros. Cuando Dios me ordene luchar, lo haré, pero no antes. Estoy firmemente inclinado a creer que no me exigirá que luche. Que Dios podría en algún futuro levantar un pueblo guerrero es una cuestión sujeta a discusión para los que amen las discusiones, pero todos están de acuerdo de que ahora no hay un mandamiento existente. En ausencia de tal mandamiento, la paz es eminentemente nuestra misión. Por ende, mi voto es a favor de la paz y dejar que Dios cuide a los suyos. Eso es solo una pequeña visión de cómo José III comenzó a regresar a la comunidad de Cristo, a ese camino de los pacificadores del siglo XIX y a mediados del siglo XX. La historia continúa, pero entraremos en eso más adelante. Entonces, ¿cómo se comparan otros presidentes de la iglesia? ¿Han tenido ese mismo nivel de compromiso con la paz o no? Yo diría que Wallace B. definitivamente, y basándonos en cierto lenguaje de la revelación del río de Fishing, nos influyó mucho este llamado a levantar un estandarte de paz con otra marcha fallida del campo de Sion. Entonces, nuestro templo en Independence, en el que el presidente Smith estuvo muy involucrado, simboliza levantar un estandarte de paz, la búsqueda de la paz y dedicarnos a la búsqueda de la paz. Así que, definitivamente, Wallace B. Smith, creo que Israel A. Smith, su idea de la paz era una especie de sionización del mundo. Entonces, mientras que Fred M. Smith habló mucho sobre reunirse en Sion, esta especie de concepto industrial de Sion, y construir la comunidad central que sería una señal para el mundo. Israel está más enfocado probablemente en quedarse en casa y hacer ese trabajo. Pero tengo que decir que nuestro camino no es una línea recta. Hay altibajos y a veces nos ajustamos a la cultura. Entonces, Fred M. Smith, por ejemplo, termina oponiéndose a los pacifistas y habla de cosas como el poder, que es bastante incómodo.
aunque encontré un montón de citas de Gandhi que hablan de cómo preferiría usar la violencia que ser un cobarde cuando se trata de luchar por la justicia. Entonces, no sé qué pensar. Necesito dedicar mucho más tiempo a eso. Pero Fred M. estaba cautivado por el fervor patriótico y tal vez incluso nacionalista de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Después de haber estado muy centrado en los movimientos internacionales por la paz, F. Henry Edwards es probablemente el ejemplo más conocido de un activista por la paz en la iglesia, aunque no era el presidente. Estuvo en la presidencia, fue miembro de la primera presidencia durante años y cuando era adolescente en el Reino Unido, decidió no pelear, eligió el pacifismo. Y cuando fue enjuiciado por ello, se le preguntó al parecer si estaría dispuesto a servir en un dragaminas. Ya sabes, si no quieres luchar, está bien. ¿Servirías en un dragaminas? Y su respuesta al parecer fue, claro, siempre y cuando pueda destruir tanto minas inglesas como alemanas, lo que no creo que haya ayudado a su causa. Entonces, estuvo en prisión durante varios años y curiosamente termina siendo el yerno de Fred M. Smith, un detractor del pacifismo, y a F. Henry Edwards, encarcelado por su postura contra la Primera Guerra Mundial, contra la lucha. Entonces, tenemos una mezcla. Como con tantos temas, nuestra respuesta ha sido variada. No ha sido una línea recta, pero generalmente avanzamos en la dirección correcta. La historia de José III es fascinante por muchas razones. Por un lado, José III nos comparó con los cuáqueros y los tembladores, los Shakers. Los cuáqueros o sociedad de amigos fueron establecidos en Inglaterra por George Fox en 1652. Voy a leer las cualidades de los cuáqueros y también pueden ver si estas cualidades son similares o no con la comunidad de Cristo. A ver, los primeros cuáqueros creían que el conocimiento de Cristo era posible sin la participación de una iglesia o sacerdote o un libro. Ellos no tenían credos y su comprensión de que Dios está en estas personas, en todas las personas, y eso resultó en un enfoque significativo en la lucha contra la injusticia y en la práctica del pacifismo. En 1747, los Shakers tembladores se separaron de los cuáqueros en Manchester, Inglaterra. La miembro Anne Lee tuvo una manifestación de luz divina en 1870 que resultó en su ascenso al líder de los Shakers y en 1874 recibió una revelación que le dirigía a establecer la iglesia en América, que por un tiempo redujo la persecución que estaban sufriendo. ¿Cuáles de las cualidades aquí son similares con nuestro movimiento? Los Shakers vivían en comunidad, segregado a los hombres y mujeres en diferentes barrios, apoyaban la igualdad de género, pero eran célibes y eran pacifistas. El reimaginar del movimiento por parte de José Smith III nos recuerda de una escritura en el libro de Jeremías que se le dijo al profeta: vete a casa del alfarero para escuchar el mensaje de Dios. Jeremías fue y vio al alfarero que trabajaba sobre la rueda. El barro no estaba tomando la forma que el alfarero esperaba que fuera y pudiera ser.
La hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. En la reorganización, el barro estaba siendo reelaborado y aún está siendo reelaborado en la comunidad de Cristo. Con cada reelaboración, la paz se define cada vez más como nuestro propósito básico, fundamental y esencial, cada vez más como nuestro propósito, fundamental y esencial como cuerpo de Cristo. Estamos aprendiendo que la paz debe ser fundamental. No puede ser un resultado adicional de la misión o un medio para otro fin. Debe ser el principio, el medio y el fin. La paz no significa ignorar u ocultar los problemas. La verdadera paz requiere justicia y la justicia no es fácil. ¿Cómo podríamos ser pusilánimes si seguimos a Jesús, el rebelde radical? Buscar la paz puede ser el llamado más difícil de aceptar. Algunos pueden preguntarse si es apropiado o correcto definir a la comunidad de Cristo como una iglesia de paz. La historia de la comunidad de Cristo muestra que la paz está en nuestros genes y que nos hemos refinado una y otra vez para enfocarnos en la paz. Un consejo reciente nos invita a situar la paz en el centro de lo que somos. El nacimiento de Sion, la hermosa, el reinado de paz de Cristo, espera su respuesta incondicional al llamado de hacer y mantener firmemente el pacto de paz de Dios en Jesucristo. Doctrina y Pacto 164, 9b. Comunidad de Cristo está realizando esa identidad como nuestra propia forma de una iglesia de paz. Carmen nos ha guiado en una práctica espiritual al principio de nuestro tiempo aquí juntos. Y regresamos ahora al fin de nuestro tiempo para hablar sobre la historia y la no violencia a estas preguntas, para ver si Dios todavía está obrando en nosotros, rehaciéndonos para nosotros mismos, para los demás, para ser vasos para nuestro vecindario, para ser vasos de paz para todo el mundo. Y para terminar esta noche, tenemos un poema que se llama Por un mundo mejor. Y antes de dejar a Regina a dar el poema, a leerla, voy a decir gracias a todos por su participación esta noche en las discusiones sobre la no violencia. Será muy importante de leer la información antes de venir a la discusión para poder pasar tiempo a reflexionar sobre las lecturas. Y tenemos ahora esta lectura del poema de Menesteo intitulado Por un mundo mejor. Eu quero pensar como eu poderia ajudar a fazer um mundo melhor, onde vamos encontrar a paz, sem guerras, sem dor, sem fome, para remover sonhos que não são quimeras, mas pura realidade, curando crianças que morrem sem conhecer a puberdade. Coloquem pontes suspensas para economizar imigrantes embalados em pequenos barcos, em busca de um paraíso que não encontram em suas terras. Vamos denunciar o abuso infantil. Eles são soldados por causa de algum mal que querem fazer guerra. Dias que não terminam com os salários de miséria, que nem sequer são úteis para matar a sede, a fome y un moletom. Amén. Muchas gracias, Regina. Hasta la próxima sesión y discusión sobre la no violencia.